buenas, bienvenidos en un vídeo más a mi canal de YouTube. Yo soy Javi TH y hoy os quiero traer un vídeo muy chulo. Hoy vamos a presentaros dos coches donde vamos a ver pues sus diferencias. Son dos italianos, a ver si adivináis cuál, y vamos a ver pues cuáles son sus virtudes y sus grandes diferencias comparándolos a unos a otros. Habrá algunos que les guste uno y habrá otros que les guste otro, pero los dos desatan pasiones. A mí me encantan los dos, pero uno tiene unos cuantos handicaps que para mí pues son complicados. Así que mejor que vayamos al grano. Tenemos a la bestia, el Ferrari 458, un coche, como he dicho en muchas ocasiones, muy pasional. Y aquí tenemos a Hulk, el Lamborghini Huracán Spider. ¿Cuál es la primera diferencia principal? Pues que este coche es un coupé, es decir, el techo va cerrado, y aquí tenemos el Spider. El techo es con capota de lona y lo podemos descapotar y disfrutar al sol. Nos acabaremos quemando la frente, pero bueno, podremos vacilar un poquillo. Que yo entiendo que quien se compra un coche Spider pues le gusta un poquito más, pues llamar la atención. Yo personalmente prefiero un coupé. Mi padre, por ejemplo, prefiere un Spider. Para gustos, colores. Bueno, la principal diferencia: Lamborghini, a mí personalmente como estética me gusta más que el diseño de Ferrari. Lamborghini es mucho más agresivo, líneas mucho más afiladas, a priori parece hasta incluso más aerodinámico, y luego además en este color pues es un color mucho más llamativo. También es un coche que va más bajito, sobre todo para golpes, y va más pegado al suelo. Por ejemplo, aquí tenemos pues unos 5 dedos de distancia, ¿vale? Y en mi Ferrari, que es un coche que está bajado, este por ejemplo está a altura estándar de serie. Este coche no tiene altura estándar, lo hemos bajado 3 centímetros y aún así, como vemos, es bastante más alto. ¿Problemas? Pues mira, el principal problema con este coche: cada vez que entro a un parking tengo que levantar el morro. El extra de elevación es primordial. No podrías llevar este coche sin ese extra porque iría rozando el bajo en todos los parkings a los que quieres entrar. Con el Ferrari, yo aún llevándolo bajo no he rozado en ningún parking de los que haya entrado. Yo he entrado bastantes. No tienes problemas con los badenes ni, como comento, en la entrada de los parkings. En este, por ejemplo, sí, hasta incluso en los badenes es complicado. Y este, como comento, va de serie la altura y este no. Otra de las diferencias que podemos tener, pues por ejemplo, la trasera. En el Ferrari tenemos el motor abierto, podemos observarlo. En el Lamborghini va cerrado, sobre todo en esta versión Spider. No tenemos acceso al motor ni se puede ver. Creo que una de las cosas más bonitas de los superdeportivos es pues poder contemplar su motor, sobre todo por el tipo de características que suelen tener, y es algo que es muy bonito, como aquí podéis ver. También pues vemos todos los detallitos, como por ejemplo pues el tema del llenado, el tapón de llenado, que es la varilla de aceite a la vez, por ejemplo. Y bueno, pues un coche que tiene un mejor acceso pues al tema del motor. Como anécdota, en este coche concretamente no, porque si os digo la verdad, no lo he realizado, pero antes teníamos un Galardo Spider también, y el día que quisimos rellenar aceite no pudimos tener acceso al maletero. Nos tocó llamar a Lamborghini, nos tocó ver el manual, nos tocó ver vídeos tutoriales en YouTube, y al final, después de hora y media, fuimos capaces de poder rellenar el aceite. Este coche pues eso no nos pasaría. Los tubos de escape: en el Ferrari, en esta versión, tenemos 3 tubos de escape centrales junto con su difusor, y en el Huracán tenemos 4 escapes a los laterales. Tenemos 2 a la izquierda y 2 a la derecha. ¿Cuál suena mejor? Pues son sonidos muy distintos. Por ejemplo, Lamborghini en su modo Corsa, pues sobre todo en el tema de cuando levantas gas o reduces, petardea mucho, hace muchas palomitas, como podemos llamar en el argot de los coches. El sonido del Ferrari es un poquito más fino, es más agudo, chilla un poquito más. No tenemos las palomitas al cortar gas, pero sí que tenemos unas pequeñas explosiones en el momento de cortar y acelerar, de pa, pa. Son sonidos muy distintos. Personalmente me quedo con el sonido Ferrari, es un sonido más eléctrico y produce mayor sensación. La realidad, que a la hora de, pues si vas jugando con el cambio, subir, bajar marchas, con las pedorretas o palomitas como decimos, pues a lo mejor te puede gustar más. Pero al momento de potencia absoluta, full gas y subir hasta las 9000 vueltas, el V8 de Ferrari nos enamora. El tema de los espejos pues en Ferrari son un poquito más pequeños,
¿vale? Otra gran diferencia que parece una tontería son los tiradores de la puerta. Los tiradores, tanto en esta versión del 458 como en la versión del 468, son abiertos y en el Lamborghini los tenemos escondidos. Tendríamos que abrir el coche y pulsar aquí. O cuando justo lo abres, pues el coche te da a la puerta, ¿ves? Aquí se abre y aquí podríamos tener acceso a la puerta. Con estos motores pues necesitaremos una potencia de frenada muy buena, ¿vale? Aquí ambos coches son muy similares, por no decir idénticos. Aquí tenemos los frenos del 458, son frenos de 6 pistones. Los frenos del Lamborghini Huracan son también frenos de 6 pistones, son prácticamente la misma pinza. Me atrevería a decir que es la misma pinza, la verdad. Ahora que hoy que me estoy parando a mirar la pinza, os diría que es la misma. Posiblemente sea fabricada por Brembo en ambos casos, ¿vale? Ambos son carbocerámicos y la medida de los discos de frenos son mayor en este modelo. Hay una pequeña diferencia. En el Ferrari el disco nos mide 3,98 milímetros por 3,80 del Lamborghini Huracan. Son unos frenos un poquito más pequeños. En la frenada trasera pues tenemos unos frenos de 3,60 en el Ferrari y unos frenos de 3,56 en el Lamborghini Huracan. Eso es prácticamente lo mismo. ¿Por qué tenemos menor diámetro de freno en el Lamborghini? Bueno, pues que aunque parezca lo contrario, sobre todo por ser Spider, pese a tener 2 cilindros más, el Lamborghini Huracan es un coche más ligero que el Ferrari 458. Este coche pesa 1.380 kilos y el Lamborghini pesa 1.350 kilos. Son 20 kilos de diferencia para un coche con mayor potencia, 2 cilindros más y Spider, que el chasis tiene que, en teoría, ir más reforzado. Por lo tanto, pues es un coche que es más ligero, por lo tanto necesita menos potencia de frenada para frenar la inercia. Y pues podría ser uno de los motivos por el cuales este monta pues, unos discos de freno más pequeños. El tapón de llenado, vale. El tapón de llenado de gasolina en ambos coches lo tenemos al lado derecho, ¿vale? En el Ferrari la apertura es a través de un botón abajo a la izquierda del volante, donde tiene que estar el contacto puesto para poder abrirlo. Y aquí en el Lamborghini Huracan también lo tenemos a la derecha, pero lo podemos abrir de manera manual. Pues un Audi. Como anécdota, decir que el otro día me quedé sin gasolina, ya que mi padre se dio un paseo y no se le ocurrió ir a la gasolinera, por lo tanto lo saqué de la cochera y me quedé tirado. Y este depósito, no lo sé en el Ferrari porque no me ha pasado, pero este concretamente tiene un sistema anti-llenado por garrafas, es decir, no había manera de que pudiésemos echar gasolina porque el sistema viene cerrado herméticamente, aún metiendo un palo se salía todo, un caos. Es muy difícil y la verdad que no os recomiendo que hagáis tirados con este coche porque para llenar 5 litros nos podemos tirar sin exagerar nada prácticamente una hora. El tema del diseño, como hemos comentado antes, Lamborghini es un poquito pues mucho más radical, son líneas siempre mucho más afiladas. A mí personalmente, como he comentado antes, me gusta más el diseño del Lamborghini, pero por ejemplo en la trasera yo me quedo con el diseño del Ferrari. Este coche por la parte de atrás me parece mucho más bonito que el Lamborghini, por lo menos en la versión Spider, pero como podéis ver pues todo el Lamborghini son líneas muy rectas y muy afiladas. Aquí tenemos por ejemplo también la entrada de aire de abajo, ¿vale? Aquí en Ferrari pues no la tenemos. Son conceptos totalmente diferentes. Este es un diseño italiano que busca un poquito más la elegancia junto con la deportividad. Este es un poquito pues más radical o macarra, como quieras llamarlo. Este es un coche que yo diría que es un poquito más juvenil. También el color pues ayuda. Normalmente los Ferrari son rojos, a mí me gusta más negro. El próximo que tendré, como dije, será blanco para hacer honor a Corrupción en Miami. Otro de los detalles es que en Ferrari tenemos la típica chapita del Carrefour que da cero calidad, me parece un poco ruina, y en Lamborghini pues es mucho más cuidado y en todo hace hexágonos. De hecho, una de las cosas muy chulas, y os vais a fijar, que todo el Lamborghini está hecho con hexágonos, tienen ángulos de 6. Y por ejemplo, pues esta parrilla del Lamborghini me parece mucho más trabajada en cuanto a diseño y mucho más bonita. Esto la verdad que me recuerda a los tuneros del Carrefour de hace 10 años. Ahora, las llaves. Pues en el Ferrari tenemos una llave muy simple. Es una llave donde tenemos el botón de apertura, el botón de cerrado y el botón de apertura directa del maletero. Es una llave muy sencillita que metemos, pero no nos sirve para arrancar el coche. Tendremos que arrancar con el botón de Start. En el modelo del 488
ya tenemos una llave totalmente electrónica, como es la del Lamborghini, donde pues no nos hace falta que la metamos dentro del coche. La llave Lamborghini, bueno, pues es una llave completamente electrónica. No necesitamos meterla en ninguna hendidura del coche para que podamos arrancar, simplemente con llevarla en el bolsillo es suficiente. Y pues tenemos el botón de apertura del coche, el botón de cerrado del coche y el botón de apertura directa del maletero, al igual que en el Ferrari. En ambos modelos pues tenemos la misma tipología de botones dividido en 3. También en este coche, como digo, no hace falta meter la llave dentro y lo arrancamos y apagamos desde un mismo botón. Ahora quiero enseñar, si nos vamos de viaje, pues las posibilidades que tenemos en ambos, que son muy diferentes, son conceptos muy distintos pese a ser ambos súper deportivos. Abrimos el maletero del Lamborghini, que lo hago como he comentado antes, presionando la llave unos segundos, y como veis el maletero se abre, ¿vale? Aquí busco dónde está la hendidura, que es de abajo hacia arriba, ¿vale? Aquí la tenemos y abrimos. ¿Qué tenemos? Tenemos un mini maletero. Nos cabe la maleta típica de viaje que nos permiten en los vuelos, pues es lo único que nos cabe. De hecho, si llevamos la funda para tapar el coche, como es en este caso, no nos cabe nada. Si quieres viajar, tienes que guardar la funda que tapa el coche en tu casa. Si no, no vas a poder llevar ni una sola maleta. Y solo nos cabe una maleta de mano. Es un coche que te limita mucho pues el desplazarte, ya sea con acompañantes, que es imposible meter 2 maletas, ¿vale? En esto el Ferrari gana por goleada, como vais a ver. Cogemos la llave, presionamos y nos la abre. Aquí lo mismo, aquí en vez de buscar de abajo hacia arriba, buscamos el lateral, ¿vale? Aquí lo tenemos aquí abajo, mejor dicho. Aquí el maletero, como podéis ver, es mucho más espacioso. Aquí pueden meter una maleta grande, 2 pequeñas, incluso bolso de mano. Es un coche que te permite muchas posibilidades a la hora de viajar con la mujer, y donde, pues mira, como podéis ver, es muy grande. El maletero del Lamborghini es de juguete al lado de este. La verdad que estoy muy contento con lo que nos permite meter en este coche. Una de las cosas que tenemos siempre aquí es el cargador de Ferrari, ¿vale? Donde nos indica pues los niveles de carga de la batería. Hoy en día no es tan necesario, porque yo he llegado a estar, Lamborghini concretamente llega a estar un mes sin arrancar y hemos llegado y arrancado perfectamente. Eso en el pasado sí que era más común el tenerlo enchufado. Hoy es más que nada una pijería o para largas estancias. Si vas a estar sin conducir el coche durante 3, 4, 5 meses, pues sí deberás conectarlo a la luz, tanto el Ferrari como el Lamborghini. Pero si vas a tenerlo parado 15, 20 días, un mes, no es necesario en la actualidad. Así que ahora vamos a descubriros el interior, que hay muchas diferencias, y a ver cuál os gusta más. Quiero que me lo vayáis diciendo en los comentarios, conforme estéis viendo el vídeo, pues que os gusta más de un coche o de otro y cuál os quedaríais, cuál preferís. Así que vamos a ello. Vamos a enseñaros el Ferrari por dentro, ¿vale? Lo primero que podemos observar, si abrimos el habitáculo, que es un coche bastante espacioso. Una consola central muy pequeña, muy bajita. Los asientos son baquets, ¿vale? Tenemos la opción de baquets. Hay otro tipo de banquetas en Ferrari, pero yo creo que un coche como el 458 Italia es un concepto deportivo, tiene que llevar los baquets. Son asientos muy bajitos, no son incómodos porque cogen bien, pero no es el típico baquet, por ejemplo, como el del Porsche GT2 RS, que es un baquet total donde queda mucho más protegido, pero también mucho más incómodo, ¿vale? Entonces, ahora, si nos vamos al Lamborghini, pues vais a observar la gran diferencia, ¿vale? Muy simple, si os fijáis, solo tiene los mandos de las 2 ventanillas, los botones que son de las marchas, el launch, que es un sistema de lanzamiento, la marcha atrás y el modo automático con los intermitentes de emergencia. No tenemos nada más. Ahora en cambio vais a ver la gran diferencia con el Lamborghini. Ahora entramos al Lambo y la gran diferencia pues la vais a ver enseguida. Es un coche que, como veis, es mucho más pequeño. El asiento de altura prácticamente estará la misma. También es un baquet, pero es un baquet un poquito más cómodo. Tenemos el sistema eléctrico, que el Ferrari pues no lo tiene en este caso. Los baquets de Ferrari son manuales. El Lamborghini sí que podemos moverlo de manera manual en varias posiciones, pero es un habitáculo muy pequeño. Yo por eso entro muy justo y ahora cuando me monte vais a poder verlo. Os fijáis que tiene una consola central bastante grande, bastante ancha. Esto viene producido porque es un coche que es tracción a las 4 ruedas, en contrapartida del Ferrari, que es una propulsión trasera, y el cardán tiene que cruzar todo el coche, por lo tanto nos hace que tengamos que tener pues una consola central o un tabique central estructuralmente más ancho. ¿Eso qué nos va a hacer? Nos va a limitar a la hora de la posición de las piernas. Vamos a tener que ir mucho más cerrado, y eso en contrapartida hace que el volante nos toque.
Por lo tanto, para personas altas pues no es un coche recomendable. Todo está lleno de botones. En Ferrari buscan la máxima simplicidad, solo tienes los botones del cambio. Y aquí en cambio pues tenemos el botón de arranque, la marcha atrás, todo lo simula como si fuese de un avión. Como te comentaba antes, todo va en 6 ángulos, todo lo que está diseñado está en 6 ángulos. Todo en Lamborghini se refleja de esta manera y tenemos una consola central con muchos botoncitos que luego os iremos explicando cada uno para lo que es. Un concepto muy distinto al de Ferrari, donde solo busca tu atención a la conducción. Ahora voy a montarme dentro del coche para que podáis saber cómo una persona de 1,94 va en este coche y después vamos a hacer lo mismo en el Ferrari. Voy a montarme para que veáis pues, la gran diferencia que hay. Aquí pues prácticamente no entro. Tengo que hacer malabarismos. El asiento está a tope de atrás, está a tope de abajo, no puedo moverlo, ¿ves? Y la cabeza me va muy justa. Es un coche muy pequeño para mí. ¿Y qué os comentaba de la consola central? Como la consola central es muy ancha, no puedo abrir las piernas y tengo problemas con el volante. ¿Lo puedo mover? Sí, pero ¿ves? Más bajo no puedo hacerlo porque no podría conducir. Esto es lo máximo de alto y luego si lo meto, tampoco. Por lo tanto tendría que llevarlo a tope de altura y a tope de profundidad. Cerraría aquí y esta es la posición con la que yo puedo conducir el Lamborghini. Por eso en este modelo tengo que elegirlo Spider, porque si no, no habría manera humana de poder ir cómodo o aguantar más de media hora metido en este coche. Y olvídate de peinados, porque lo vas rozando en todo momento con el techo. Esta es la conducción, la posición de conducción que tenemos en el Lamborghini. Ahora vamos a compararla con la posición de conducción del Ferrari. Luego, para salir también tenemos que hacer auténticos malabarismos. Es muy difícil este coche para una persona alta como soy yo. En cambio con el Ferrari es todo lo contrario. Es un coche que es bajito, pero es muy sencillo y alto para mí. Yo, como siempre digo, este es un coche que han hecho pues a mi medida. ¿Ves? Como tiene mucho más espacio entre asiento, salpicadero y volante y consola central, es mucho más sencillo entrar. Entramos y veis, primera gran diferencia, tenemos más espacio entre los pedales y el asiento, ¿vale? El asiento no lo llevo echado para atrás, aún podría echarlo un punto más para atrás, aunque me gusta llevarlo hacia aquí, ¿vale? Puedo meter el respaldo recto y no toco el techo de la cabeza, voy muy justo, me falta un dedo, pero puedo conducir. Esta es la posición de conducción que tendría en el Ferrari, ¿vale? Como no tengo la consola central tan ancha, me permite abrir un poquito más las piernas. El volante en este coche es automático. Si le pusiese en contacto, por ejemplo, pues lo movería. Desde aquí lo podéis bajar, meter hacia adentro o sacarlo, ¿vale? A mí me gusta siempre llevarlo arriba y a tope de fuera en profundidad. Y esta es la posición de conducción que llevaría en el Ferrari. Como podéis ver, voy muchísimo más cómodo que en el Lamborghini. Es un coche mucho más apto para las personas altas. Y a la hora de salir, pues es bastante más cómodo. Tiene mucho más espacio y sale mucho más sencillo que en el Lamborghini. Habilidoso para poder salir y sobre todo para las personas mayores, pues creo que es un poquito más complicado salir del Lamborghini. El Ferrari siempre te será un poquito más fácil. El Ferrari va todo enfocado a la conducción, lo hemos visto ya en otros vídeos, así que lo vamos a repasar de manera rápida. En el volante pues tienes prácticamente todos los mandos. Desde aquí arrancas el coche, aquí tienes el magnetino, que son los diferentes modos de conducción y de control de tracción. Cuanto más elevemos el magnetino, pues más fiesta tendremos. Aquí tenemos los intermitentes, también en el volante. En el Lamborghini lo vamos a tener parecido, lo veréis. En el volante aquí tenemos el claxon en ambos lados, las luces largas, todo en como posición. Aquí tenemos los mandos de luces, yo lo llevo normalmente automático. Aquí graduamos los espejos retrovisores. Aquí manejamos la consola central, donde tendremos pues todos los modos de conducción y toda la información que requiramos del coche. Aquí es donde manejamos la radio, como veis, todo muy simple. Un botón grande que es para moverte por los menús y el botón de volumen, además el encendido apagado y con los diferentes vueltas al menú o el setup. Aquí tenemos el clima, donde seleccionas los grados por zona, cuánto fuerza quieres darle y pues si quieres que salga por el aireador central, por arriba o por abajo. Es muy sencillito. Luego en la consola central pues tenemos los tres botoncitos que son de la caja de cambios. Esto es Launch Control, es un control de salida para salir perfecto. La marcha atrás, que es la R, y auto para el modo automático. Aquí tenemos la señal de los intermitentes de emergencia y aquí subimos y bajamos las ventanillas. Aquí tenemos un portaobjetos y aquí pues mira, tengo el mechero, la conexión de 12 voltios pues con el cargador del iPhone. Desde este botoncito donde pone Open abriríamos la guantera y aquí en mi lado izquierdo, este botoncito, abriríamos el portón del motor y desde aquí abajo tenemos la apertura del depósito de gasolina y la apertura del maletero. Cuando te dejan el Ferrari por primera vez y tienes que echar gasolina, te va a costar encontrar los botones. En la puerta
no tenemos nada, simplemente el tirador que es hacia arriba, pero no tenemos nada más. Y en el salpicadero, pues aquí solo tenemos el anagrama del modelo y es un salpicadero muy sencillito, como comento. En el cuadro por aquí tenemos el tacógrafo con las revoluciones. En este lado pues tenemos toda la información que nos quiere transmitir el OBD, el ordenador, o el VDA que se llama en Ferrari. Y aquí tenemos pues la radio navegador y el multimedia, todo lo tenemos en esta pantalla. Tenemos el espejo donde podemos ver a través del cristal, que se ve aquí, siempre ves un poquito el motor. Y luego pues si quieres abrir o cerrar las puertas lo tenemos aquí, en el techo. Aquí en el techo podemos abrir o cerrar las puertas y las lucecitas. Y ahora nos pasamos al Lamborghini. Como lo tengo abierto de antes, veis que la manivela no está sacada, no hace falta darle la llave de nuevo, tendríamos que pulsar aquí. Pulsamos y cogemos. Y así es como podríamos entrar al habitáculo, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a montar aquí, que como he comentado antes es bastante más complicado. ¿Qué mandos tenemos en el volante? Pues mira, aquí tenemos los diferentes modos de conducción, ¿vale? El Ferrari lo llamamos magnetino, pues aquí tenemos el Strada, Sport y Corsa. La mayor diferencia, aparte de los mapas del motor, es que en Corsa vamos a recibir en las reducciones palomitas o petardeos. Luego aquí tenemos los intermitentes, izquierda o derecha, las luces, también todo al volante. Y aquí pues tenemos el tema de los limpiaparabrisas y aquí pues para manejarnos entre los menús. El tacógrafo es completamente todo digital, como podéis ver aquí, ¿vale? Aquí a mano izquierda tenemos pues los mandos de las luces automáticas, antiniebla, la luminosidad que queremos darle al cuadro y todos son luces encendidas, luces apagadas, ¿vale? Aquí lo vemos, son todos de clics para arriba, para abajo. Aquí tenemos los aireadores que como veis son en hexágonos, todo tiene en hexágonos, todo en este coche está hecho con hexágonos. En las puertas, pues mira, aquí donde graduamos los espejos retrovisores, al contrario que en el Ferrari que en la puerta no tenemos nada, tenemos la apertura y cerrado de los seguros en la puerta, más el tirador, más la graduación de los espejos. ¿Qué tenemos en la consola central? Pues como veis es una consola central muy trabajada y donde tenemos bastantes botones, todo lo contrario del Ferrari. Aquí en esta pantallita tendríamos pues la información de la temperatura del aceite y demás. Manejamos el climatizador donde le damos la potencia que queremos a través de la ruleta, si lo queremos apagar, encender, aire acondicionado, ¿vale? Esto es para el empañamiento de los cristales, bueno, pues lo típico que podemos ver en una consola de climatización. Aquí tendríamos los menús de las radios, ¿vale? Radio, media, si queremos avanzar canciones y bueno, pues la información del coche, el teléfono, los menús, navegador. Todo esto que tocamos aquí se nos verá transmitido aquí en la pantalla en un cuadrito pequeño. Este es el botón de encendido y apagado del coche, que ya abres, arrancas o apagas, que aquí como no hace falta meter la llave, si piso el freno, le damos, vamos a hacer el check y arrancamos. ¿Veis? Como he comentado, pues si nos queremos meter aquí en media, mira, pulso media y ves, nos cambia aquí. Si yo pulso aquí, inicializamos la radio. Si quiero cambiar al navegador, pulso el navegador y se me pone aquí la navegación. ¿Quiero bajar el volumen? Bajamos volumen. Estamos inicializando la navegación que le he dado para que podamos ver qué es lo que aparece aquí. Bueno, mientras se gradúa, ves lo que he comentado antes. En la pantallita tenemos la presión de aceite, la temperatura del aceite y la batería. Aquí, como podéis ver, la navegación. Si cambiamos, pues mira, tenemos el menú del coche, ¿vale? Tenemos el menú principal que nos dice por las diferentes opciones. Y estos movimientos de la ruleta los realiza desde aquí. Aquí tenemos todo el tema de la caja de cambios, la marcha atrás es con este movimiento, la P de parking y la M por si quieres llevarlo manual en vez de automático. Aquí tenemos el freno de mano que lo pones o lo quitas para arriba o para abajo y aquí por donde descapotamos el coche. Vamos a ver qué tardamos en descapotar el coche. Voy a hacerlo arrancado por el tema de la batería como he comentado antes. Y bueno, pulsamos aquí para hacia abajo y empezamos con el proceso de apertura de la capota. Y ahora pues se convierte en un coche apto para poder conducir cómodamente para mi persona. Vale, ya tenemos capotado completamente y bueno, como podéis ver pues da mucha más luminosidad, pero es un coche que a mí personalmente me viene pequeño. Y bueno, pues aquí tenéis los mandos, como he comentado antes, intermitentes, subir y bajar y demás. Sonido no suena mucho, pero si en cambio si pasamos al Corsa,
escuchad la diferencia. Corsa y modo estrada. Como podéis ver, la diferencia es bastante grande. Hasta en Corsa, cuando abre la válvula, se escucha mucho mejor. Ferrari es siempre abierto, sobre todo porque yo llevo la válvula abierta completamente. Tenemos el Lamborghini, tenemos el Ferrari. Lamborghini, un motor V10 de 610 caballos. Ferrari, un motor V8 de 570. Lamborghini corre un poquito más, tiene también un poquito de mayor par, mejores medios. Es un coche que es mucho más fácil de llevar, tracción a las 4 ruedas, propulsión. Este es un coche, como comento, más fácil, con las 4 ruedas ayuda bastante. Este es un coche que es trasera, es bastante nervioso, es muy pasional a la hora de conducir. Estéticamente yo me quedo con Lamborghini por la parte de adelante, son líneas mucho más afiladas, mucho más macarras, a mí me gusta mucho más. La parte trasera me parece mucho más bonita la del Ferrari. Final sobre gustos colores, yo prefiero el color negro al color verde Hulk. Y bueno, por tamaño y por modo de conducción yo me quedo con Ferrari. ¿Con cuál os quedáis vosotros? Ya sabéis, comentarme, darme vuestro feedback del vídeo, si os ha gustado, las diferencias entre unos y otros, si ya la conocíais o no. Ya sabéis, vamos a traer mucho más contenido, mucho más chulo durante todo este tiempo del canal. Tenéis que suscribiros, tengo el link aquí abajo en la descripción, suscribiros, campanita, darme mucho amor y sobre todo dejarme muchos comentarios que os ha parecido el vídeo, qué coche os gusta más, qué os gusta más de un coche, qué os gusta más de otro, darme vuestro feedback y iremos trayendo pues vídeos que os vayan gustando al canal a todos vosotros. Y ya sabéis, nos vemos a la siguiente, espero que muy pronto en un circuito enfrentando a ambos coches. Hasta la próxima.